lo de siempre. Esta es la posición cuando estamos en el living, en la que te pedimos que prestes mucha atención, porque más allá de lo que Martín y yo podemos contarte, editorializar, analizar de lo que es el recorte informativo, nos damos el gusto de que cuando hay temas sensibles, hablen los especialistas, los que se han quemado las pestañas de verdad, los que han estudiado, los que saben, los que pueden comunicar de mucha mejor manera que nosotros. Nos ha pasado con los economistas que nos han visitado, bueno, recién con el siguiente invitado le comentaba lo que nos pasó con Miroli, que te expliquen a vos, que te hablen a vos directamente. Y hay uno de los grandes elementos de debate, no tan solo a nivel informativo, sino a nivel de lo que te va a afectar, de lo que te está afectando, de lo que te va a seguir afectando. A vos como trabajador, a vos como laburante, que es la reforma laboral, la reforma de los preceptos que rigen la actividad laboral de cada uno de los argentinos. Digo, pasando por el monotributista, el cuentapropista, al que trabaja tiene un trabajo registrado, perdón. Bueno, la normativa. Se habla de la modificación, se habla de lo que pasa con la ley base, se habla del decreto 70-2023. Nosotros queremos que con el invitado hoy vos entiendas qué modificatorias te van a afectar. ¿De qué se habla cuando se habla de estas modificaciones, de esta reforma laboral y cómo va a repercutir en vos, por lo tanto, en tu condición como trabajador? No te lo voy a explicar yo, te lo va a explicar, te lo va a contar uno que sabe y sabe de verdad, el doctor Gabriel Muntaner. Bueno, doctor, ¿cómo le va? Sí, gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Un gustazo para nosotros. Saludos a la audiencia. Bueno, la reforma es muy amplia. La reforma laboral toca muchísimos temas. Como trabajadores, ¿en qué te puede afectar? Muchísimo. Empecemos primero que nada el periodo de prueba. Es decir, la gente sabe que cuando vos entras a un trabajo tenés un periodo de prueba de 3 meses. Sí. La reforma propone que el periodo de prueba se extienda por 8 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que vos vas a estar a prueba durante los primeros 8 meses de trabajo y si te despiden, no tenés derecho indemnizatorio si te despiden dentro de esos 8 meses. Perfecto. Ustedes saben que después del tercer mes quedás de manera indeterminada y para despedirte tiene que ser con causa. Si no es con causa, o sea, si es sin causa, te tienen que indemnizar. No solo eso, esto es una reforma muy amplia. Por ejemplo, para el trabajo en negro. Todos los trabajadores que están en negro saben que si reclaman, porque por ejemplo piden que los regularicen, muchas veces dicen, che, yo quiero que me regularicen. Y hay sanciones para el empleador que tiene trabajadores en negro que establecen multas, o sea, castigos, multas adicionales para el empleador por tener un trabajador en negro. La ley, el decreto los deroga. Directamente lo que establece el decreto es que si un empleador tiene trabajo en negro ya no tiene que pagarle las multas, que eran multas particulares porque iban al trabajador. ¿De qué estamos hablando? Supongamos un trabajador que está hace 3 años en negro y lo despiden, tendría derecho a que lo indemnicen, con 3 meses de sueldo, porque son 3 meses de sueldo por un mes por cada año año trabajado. Las multas que están vigentes en la ley y que el decreto busca derogar, de hecho deroga el decreto, pasa que está suspendida la aplicación del decreto, pero las deroga, esas multas duplicaban esa indemnización que era para el trabajador. Es decir, un trabajador que se daba por despedido por trabajo en negro podía reclamar la indemnización normal y también la duplicación a su favor. ¿Qué buscaba eso en la legislación? Combatir el trabajo en negro. Claro. ¿Por qué? Porque un empleador se veía en la situación de que si despedía a alguien iba a tener que pagar el doble. La reforma, o sea, el decreto de necesidad y urgencia, deja sin efecto esa multa con un perjuicio para el trabajador porque le bajaría la mitad de la indemnización. ¿Sí? Se deroga también la obligación de que cuando a alguien lo despiden pueda pedir un certificado de ley, de certificación de servicio, que daba una multa también adicional al trabajador en negro, porque como el empleador no le iba a poder entregar el certificado porque estaba en negro, le sumaba 3 sueldos más. Ese beneficio para el trabajador en negro que pueda estar reclamando regularización, se lo quita el decreto. ¿Sí? Es larguísima la lista de modificaciones. Ahí está tocando como fibras muy sensibles, sobre todo, digo, pensando, trabajador en negro. Estás trabajando, tenés la suerte, digo, ahora es la suerte de tener un trabajo, pero ni aporte, ni obra social, ni ahora sujeto a ninguna de estas normativas que cierta cobertura le daban al trabajador en negro. Exactamente, porque... Me descubro preocupado con esto. Bueno, exactamente. Otra de las cuestiones que es muy, muy importante es, establece que si un trabajador independiente, que le llama la reforma, es decir, un particular, vamos a poner un arquitecto, se vale de hasta 5 ayudantes que a su vez están inscritos como monotributistas,
no los considera trabajadores. Es decir, vamos a suponer una persona que contrataba a 4 o 5 ayudantes, para la ley actual son considerados trabajadores en relación de dependencia. Aquí permite que alguien se valga de la ayuda de hasta 5 personas a las cuales le puede dar órdenes e indicaciones y tomarlos como locación de servicio, o sea, como prestadores de servicio independientes, que abre la puerta a situaciones en las cuales normalmente estarían dentro del derecho de trabajo, con toda la protección, con los aportes y contribuciones, que esos sean tomados como prestación de servicio y salen de la ley laboral. ¿Sí? Ya estoy pasando del preocupado a me sube la presión un poco, te digo. Más allá, y antes de seguir con las modificatorias que Sí. me encanta el repaso que vamos haciendo, me parece súper útil. La escucho, todas estas modificatorias, digo, más allá del conocimiento previo que uno puede tener, pero cada vez me convenzo más de que no se lo tuvo en cuenta, digo, al trabajador, a la pieza del tablero considerada como el laburante, el trabajador. Digo, no está pensada o aumentar, no aumentar las protecciones, mínimamente mantenerlas o en beneficiar en algo al laburante. Bueno, hay una cuestión política en la que yo me quisiera meter. Un Por eso punto de digo vista que fundamento una sería, interpretación mía. sí es verdad que a nivel quita derechos a los trabajadores un montón. Eso es indiscutible. Ahí está, lo siento como Eso mucho. es indiscutible. Eso. La teoría por detrás de eso sería que es para facilitar la contratación. Digo, el dueño de empresa viendo esto dice, bueno, tengo más allanado el camino para aumentar la masa laboral, contratar más gente, darle trabajo a más personas. ¿Quién tendrá razón? No Esa es la podemos teoría. saberlo. Eso sería Perfecto. el fundamento. O sea, Perfecto. la idea es bajar ese costo para que se contrate más. Bien. Si va a pasar o no va a pasar, no podemos saberlo, pero ese sería el Totalmente. fundamento por detrás. Perfecto, Pero sí, perfecto. hay derechos laborales que están siendo restados al trabajador. Por ejemplo, como te decía yo, estos derechos por las multas, por contrato de trabajo en negro, que ya el trabajador no puede reclamar a favor suyo una indemnización adicional, o sea, una suma de dinero adicional, por haber estado trabajando en negro. ¿Hay herramientas desde lo legal? Supongamos que se habilita el juego con este nuevo decreto, con la ley bases, se aprueba en el Congreso, ¿verdad? Ya la Corte Suprema básicamente le está diciendo al Congreso, muchachos, este laburo de ustedes, háganlo. Para el trabajador, digo, con estos condicionamientos, con estas modificatorias, ¿le queda un instrumento legal apto? Él puede, por ejemplo, voy, lo busco a Montaner y digo, doctor, ¿qué hago? Siempre queda. Se Bien. puede plantear la inconstitucionalidad, Bien. es decir, dejarlo sin efecto al decreto. Vamos a suponer un caso. Un trabajador está trabajando hace 5 meses en un trabajo. Bien. Y su empleador lo despide en periodo de prueba. Y el trabajador dice, no, yo considero que ese decreto no está bien, no es constitucional, es ilegal. Puede reclamar en la justicia diciendo, me han despedido a los 5 meses. Según la ley, no estaba yo en periodo de prueba, porque eran 3 meses, como decía al comienzo. Pero decirle al juez que le desconozca el decreto que le marca un periodo de prueba de hasta 8 meses más largo y que considere que en realidad ese despido a los 5 meses es inválido como despido sin causa. Entonces pide a un juez que haga valer el decreto, pero la ley por arriba del decreto. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. O podría pasar, por ejemplo, Sí. otras cuestiones que están en el decreto que son interesantes e importantes. Está limitando el derecho de huelga. ¿Sí? O sea, está considerando como causal de despido de un trabajador que un trabajador, por ejemplo, que es muy común, haga una huelga en la entrada del establecimiento. Entonces dice, bueno, si el trabajador hace un paro y no permite entrar o salir camiones, puede ser despedido por eso. Que eso no estaba previsto en la legislación, eso lo prevé solamente el decreto. O sea, que está limitando las posibilidades de los trabajadores de hacer paros o huelgas y con la posibilidad de ser despedido en caso que lo haga. Insisto, ya paso de que me da calor a que me sube la presión, a que ya viste ya la opresión acá en el pecho. Pero esto tiene que ver, digo, yo estoy para interpretarlo, el doctor está para explicar, me parece brutalmente necesario esto, así de esta forma inocua, viste, ir marcando. Después cada uno, vos en tu casa y en tu condición laboral irás interpretando, bueno, cuál es el objetivo, si te gusta, no te gusta, te beneficia o no. Pero sigamos, doctor, con este punteo que me parece muy necesario este punteo de modificatorias. Bueno, otro tema en lo que se está modificando, hay una modificación pequeña, pero con la posibilidad de que sea más grande, y es la siguiente. La base del cálculo de la indemnización laboral, todos saben que es un mes de sueldo por año de despido. Se han tocado algunos puntitos muy técnicos, con lo cual
ese mes de sueldo se calcula de manera diferente, porque no se va a tomar algunos premios o cobros especiales que se den una vez cada 6 meses, que se distribuían en el promedio, digamos. Eso es lo pequeño, digamos, no es una modificación muy grande. Lo que prevé el decreto es la posibilidad de que no haya más indemnización por despido, sino que sea el empleador que deposite a favor del trabajador en un banco un 8% de su sueldo todos los meses para que lo pueda despedir sin tener que indemnizarlo y el trabajador se cobre de ese fondo de desempleo. Este sistema existe en el contrato del trabajador de la construcción. ¿Pero por qué existe? Porque el trabajador de la construcción trabaja 8 meses en una obra, 4 en la otra, 5 en la otra. Entonces el sistema de la ley general no funciona para los trabajadores de la construcción. Lo que busca el decreto es que los sindicatos puedan negociar de manera particular y trasladar ese sistema a su convenio colectivo. Bien. O sea, el decreto no lo pone en vigencia, pero abre la puerta para que se modifique la indemnización de los trabajadores para un sistema particular que es como el sistema de los trabajadores de la construcción, en lo cual el empleador no tiene que indemnizarlo para despedirlo, lo despide, pero el pago se hace con un fondito ínfimo que se hace en una cuenta de un banco. Perfecto. Doctor, otro de los elementos por lo que lo traemos acá para preguntarle es el argumento de la anticonstitucionalidad o lo contrario a los preceptos constitucionales que proponen estas modificatorias. ¿Esto es así? ¿Es real? ¿Lo podemos explicar a esto? ¿Va en contra de los preceptos constitucionales? Hay que ver qué dice la justicia, por supuesto. Lo que uno pueda decir es adelantarse. ¿Qué han dicho? Ahora ha salido ayer 2 fallos en los cuales le han rechazado a La Rioja y a una otra presentación. En particular, si era La Rioja, el gobierno de una La Rioja. Pero lo han rechazado no porque se haya analizado el decreto, directamente se rechazó porque ha sido presentado de manera genérica. Ustedes saben que la inconstitucionalidad o atacar un decreto debe hacerse en el caso de un particular. O sea, un trabajador viene va a un abogado y el abogado dice, en tu caso planteó la inconstitucionalidad. Pero, por otro lado, hay un planteo hecho por la CTA y por la CGT en los cuales la justicia sí suspendió los efectos del decreto. Es decir, ¿por qué estaría cuestionado el decreto? Porque los decretos de necesidad y urgencia, ¿qué significa? Que pueden dictarse por las presidencias, o sea, por el Poder Ejecutivo, un decreto de necesidad y urgencia cuando hay una urgencia y cuando no está funcionando la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El decreto, cuando fue dictado, se hizo sin que haya urgencia. Claro. O sea, el decreto es, a nuestro entender, inconstitucional y se lo podría plantear a nivel particular, en cada caso concreto, y lo estamos planteando nosotros en nuestras demandas. Pero a nivel también del planteo que ha hecho la CTA y la CGT, es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el decreto ha resuelto sobre atribuciones que corresponden ¿a quién? Al Congreso de la Nación. Todo lo que sea materia laboral, esto en materia laboral, tendría que haberlo dictado una ley del Congreso. Entonces, como decreto, es, a nuestro entender, inconstitucional. ¿Sí? O sea, hay terreno fértil para un planteo que se totalmente fértil. Perfecto. Ahora, si después sale una ley del Congreso que dice lo mismo que el decreto, que no está en la ley base lo que dice el decreto, si saliera el día de mañana una ley que diga lo mismo que el decreto, bueno, ahí sería otro cantar. Pero hoy, como decreto, es inconstitucional y además está suspendida su aplicación por estos amparos, que son provisorios, pero está suspendida ahora. Sí, yo hago una aclaración también que tiene que ver con una realidad que seguramente vos en tu casa, en tu laburo, espero que no. Pero ¿te pasa a vos o le ha pasado a algún conocido, a algún familiar? Más allá del marco legal, la situación del trabajador en Argentina, no tan solo ahora, sino en líneas generales, tiene para mostrar claros ejemplos de precariedad, cuanto menos precariedad. Y cuando digo precariedad te lo digo directamente, la ley, ¿qué ley? No, acá vení a laburar la cantidad de horas que yo te necesite y no hay una cobertura que por más que esté la letra escrita, la legalidad que funciona, bueno, no te está cubriendo. Para eso están abogados como el doctor Muntaner, digo. Más allá del contexto político, que voy a repetir esto, no quiero que esto sea una editorial como la que hacemos con Martín. Esto es para que vos te informes. Buscar información con los tipos que saben. Digo, que la gente haga la consulta, que avance del miedo y el temor a verse sin trabajo a consultar. Exacto, es importante consultar y te diría que el grado, no te puedo decir los índices exactos, pero lo que se ve es un grado de informalidad que te diría de la mitad.
El 50% de los trabajadores en Tucumán están en negro. Yo te lo digo fácilmente. Tremendo. Sé que andan en el 40 y algo, pero los que llegan a las consultas son la mitad de los trabajadores están en negro. Un merazo. En brazo, Una exactamente. locura. Me van tirando baldazos ya con agua con hielo, más o menos. Doctor, dentro del camino legal, digo, más allá de esto que decíamos, la posibilidad de planteos de inconstitucionalidad, que hay terreno fértil para hacer el planteo, y después hay que ver, por supuesto, no vamos a hacer futurología sobre esto, pero otro de los temas que se plantea es, más allá de la legalidad o no, de la aplicabilidad o no, digo, la figura del presidente Javier Milei en torno a querer imponer estas cuestiones que se habla de la posibilidad de inconstitucionalidad o no. Digo, también lo veo sin hacer una crítica, poniéndose en una posición de precariedad ante el mercado laboral, ante los laburantes del trabajador. Lo veo a él exponiéndose a esa situación, de la mano de un decreto, Toto Caputo, de la mano también de la ley bases. Digo, esto ya como análisis puntilloso de la cuestión. Sí, yo considero que una reforma de este tipo debería haber sido planteada por la vía legislativa. Además lo establece la Constitución en el artículo 75, que es un artículo que habla de quién puede dictar el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio. Todo lo que sea materia laboral tiene que ser dictado a través del Congreso de la Nación. Entonces, un decreto que nace del presidente, en este caso señala del presidente Javier Milei, no puede ser dictado por un presidente, salvo una emergencia o una situación, una inundación, una crisis, un terremoto, ahí pueden dictarse decretos de necesidad y de urgencia. Pero en este caso particular no habría, y lo dijo la Corte, ninguna razón para la cual se haya debido dictarlo como por la vía de un decreto de necesidad y urgencia y no haber hecho el trámite legislativo normal. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, sanción, y que se haga un debate en la Cámara, que los diputados digan, bueno, este punto sí, este punto no, senadores lo mismo, y salga como ley. Es decir, como decreto coincido en que es inconstitucional. Ahora podría haber salido como ley, pero el camino que tendría que haber seguido el Poder Ejecutivo tendría que haber sido subirlo al Congreso, elevarlo al Congreso para que sea tratado, analizado como una ley, no hacerlo por vía de decreto, porque como muy bien decís vos, es precario, al punto tal que tiene muchos cuestionamientos y ha sido declarado inconstitucional ya numerosas veces. Parte dando herramientas para refutarlo, básicamente, el accionar o cómo lo han manejado. Insisto, más allá de posturas políticas, hay una realidad, que es esto, o sea, el ordenamiento jurídico, lo que tantas veces te hemos explicado, la pirámide jurídica arriba, la Constitución, lo que viene para abajo no puede ir en contra de lo que dice la Constitución. Desde ahí para abajo, digo, mínimamente eso, ¿no? Nosotros lo explicamos así como básico, pero mínimamente y genera eso. mucha incertidumbre. Este país tiene esa característica de no sabemos qué ley está vigente, porque uno pregunta, bueno, ¿está vigente el decreto? Bueno, ayer lo han rechazado, pero por un tema puntual, pero hay un amparo que le hizo lugar y a su vez vemos que el fondo sería inconstitucional, o sea que si un trabajador lo plantea, seguro lo van a declarar inconstitucional, pero hay que hacer el camino, ¿no es cierto?, de pedir cada uno que lo planteen. Eso genera en este país que tengamos una situación en la cual no sabemos qué rige, qué no rige. Esa es una cuestión propia de nuestro país, ¿no? Yo creo que es inconstitucional, eso estoy seguro. Por eso siempre te decimos, informate, asesorate, habla con los que saben. El estudio en Simón Bolívar 388, el estudio del doctor Gabriel Muntaner. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, saludos a todos y bueno. Será hasta la próxima vez. Vamos a volver acá para que muchas gracias. Sigamos hablando de algo que da mucho material. La materia laboral da mucho contenido.